Muchas gracias por ver los videos. Recuerda compartir y dar me gusta. Sin más, los extrañábamos. El primer contacto fue una onda de radio de baja frecuencia, apenas un murmullo enterrado en la estática cósmica, como un susurro en la vastedad del universo. Nadie en la Tierra lo notó de inmediato. Los telescopios estaban sintonizados a frecuencias más altas, buscando señales más claras, más obvias. Pero en un pequeño observatorio de radio en la cara oculta de la Luna, un algoritmo diseñado para detectar patrones anómalos activó una alerta. El mensaje no era un ruido aleatorio. Tenía estructura, repetición, cadencia, una señal inteligente, perdida en la inmensidad. Se necesitó un mes para descifrarla. No eran coordenadas ni saludos formales. No era una advertencia ni una llamada de socorro. Era un simple código, una señal que se repetía una y otra vez como si alguien estuviera esperando una respuesta. Se envió una transmisión de regreso con un patrón modulado en respuesta, un eco humano en la oscuridad, y la señal cambió. Los científicos esperaban un saludo, datos, información sobre su origen, pero lo que recibieron fue una voz, un lenguaje desconocido pero con tonos, pausas y énfasis demasiado precisas para ser aleatorios, inteligencia pura en audio. Los lingüistas trabajaron sin descanso. Un equipo entero se dedicó a analizar los fonemas, la estructura, el ritmo. No era solo un idioma, era una conversación detenida en el tiempo. Cada mensaje que enviaban recibía una respuesta más rápida, más estructurada, como si los receptores ya supieran cómo debían continuar la conversación, como si hubieran esperado mucho tiempo. Finalmente, después de meses de intercambios, una frase se hizo clara en la última transmisión. No había dudas en la traducción, no había ambigüedad en el significado. Los extrañábamos. Silencio. En la sala de comunicaciones, el observatorio lunar, nadie habló, nadie respondió porque la pregunta no era qué significaba. La pregunta era, ¿cómo podían extrañarnos si nunca nos habían conocido? El mensaje seguía repitiéndose en la frecuencia, la misma voz, la misma entonación, como si supieran que lo habíamos entendido, como si esperaran una respuesta. Pero, ¿qué responder? El equipo de lingüistas, ingenieros y científicos en la base lunar debatían posibilidades. Si esta raza decía que nos extrañaban, implicaba un contacto previo, pero no había registros de señales similares en la historia de la humanidad. No en los archivos de SETI, no en los observatorios orbitales, no en ninguna transmisión conocida. Alguien, un joven técnico de comunicaciones, propuso algo simple: preguntarles. Se preparó una transmisión con las palabras que habíamos identificado como quiénes son y cuándo, una pausa, un zumbido de interferencia y luego la respuesta llegó más rápido de lo esperado. La voz era la misma, pero esta vez el mensaje era diferente. No un eco del pasado, sino una declaración. Nos hablaban antes, durante mucho tiempo, luego el silencio. La humanidad entera contuvo el aliento. Alguien abrió un archivo histórico de transmisiones terrestres, revisaron todas las señales que habían enviado al cosmos en los últimos siglos. Nombres famosos desafiaron por la pantalla: Arecibo, Voyager, mensajes binarios, saludos en cientos de idiomas, sonidos de la Tierra, incluso emisiones televisivas fugaces. Pero nada en nuestros registros indicaban que hubiéramos tenido una conversación real antes de esta. Otra pregunta se envió: ¿cuándo dejamos de hablarles? El silencio duró más esta vez, como si supieran cómo responder o como si temieran hacerlo. Finalmente la señal volvió a activarse. Hace mucho, antes de que fueran ustedes. La frase retumbó en la mente de todos. Antes de que fuéramos nosotros. ¿Quién les había hablado antes? ¿Nuestros ancestros? ¿Otra civilización humana perdida en el tiempo? ¿O alguien más? ¿Algo más? ¿Qué había usado este planeta antes que la humanidad surgiera? Se preparó otra pregunta, pero antes de enviarla, la transmisión alienígena continuó. Pensamos que no volveríamos a escuchar su voz. Creímos que se habían ido para siempre. Una sensación fría recorrió todos los presentes. No nos habían encontrado. Nos habían estado esperando. El equipo de la base lunar intercambió miradas. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. No nos habían encontrado por primera vez, nos estaban esperando. ¿Qué significa antes de que fuéramos nosotros?, preguntó alguien, como si al decirlo en voz alta pudiera hacerlo menos inquietante.
El equipo preparó la siguiente transmisión. ¿Quién hablaba con ustedes antes? La respuesta llegó con la misma voz calmada sin demora. Ustedes, pero no ustedes. Se cruzaron miradas de confusión. Alguien comenzó a teclear con nerviosismo e intentaron reformular la pregunta. Explíquenos, ¿quién hablaba con ustedes antes? La voz volvió. Los llamábamos por su nombre, el mismo que usan ahora, la misma voz, las mismas palabras, pero eran diferentes. El equipo revisó una vez más el archivo histórico, todo lo que la humanidad había transmitido al espacio. No había registros de comunicaciones bidireccional, solo mensajes unilaterales, esperando una respuesta que nunca llegó. Pero si creían que habíamos desaparecido, eso significaba que alguien les había hablado regularmente antes de un punto de quiebre. Un punto en el que todo se detuvo. Los historiadores del equipo revisaron las fechas, siglo XX, XXI, XXII, y entonces alguien lo vio. Hace más de 3000 años, una serie de transmisiones de radio habían salido de la Tierra de forma continua, pero no desde antenas humanas. Eran anomalías detectadas en capas profundas del subsuelo, señales extremadamente antiguas, mensajes que nunca se consideraron artificiales hasta ahora. Se enviaron los datos de la última transmisión registrada de aquellas anomalías. La respuesta alienígena fue inmediata. Sí, esa era su voz hasta que se apagó. Silencio en la base lunar, un silencio más pesado que el vacío del espacio. Las anomalías no eran naturales, eran artificiales, lo que significaba que algo había estado transmitiendo desde la Tierra miles de años antes de que la humanidad siquiera soñara con la radio. Alguien o algo que no éramos nosotros. Un científico tragó saliva y envió la siguiente pregunta. ¿Qué les decíamos antes? La respuesta llegó sin demora, que estaban en camino. Nadie en la sala respiró. Se apresuraron a enviar otra pregunta, pero la frecuencia en la que habían estado recibiendo las transmisiones se apagó. No hubo más respuestas, ni en un día, ni en una semana, ni en un año. Los extraterrestres no volvieron a hablar y la humanidad quedó con una sola pregunta. Si alguien antes de nosotros les prometió que estábamos en camino, ¿qué tan cerca estábamos de llegar? Si te gustó el video, comenta y comparte con alguien a quien sabes que también podría gustarle. Recuerda que subo video los días lunes, miércoles y viernes. Sin más que decir, adiós.